Buenas tardes a todos, soy el doctor Guillermo Paricio, responsable de la unidad de cadera y rodilla del Hospital San Martín de la Plata. Bueno, y el tema que vamos a tratar hoy es acerca de cómo planificar en forma adecuada un reemplazo total de cadera primario. Lo primero que nos planteamos es por qué planificar. Hay una frase que me pareció muy acertada del autor del Principito que nos dice que un objetivo sin un plan se transforma solamente en un deseo. Y llevado esto a la práctica, nos sirve la planificación y no solo nos sirve, sino que nos aporta elementos para predecir el tamaño de los componentes que vamos a colocar, para reducir errores de posición y de orientación de los componentes, para tratar de equiparar la longitud de los miembros. De alguna forma disminuye el tiempo quirúrgico y prevé las complicaciones intraoperatorias que nos pueden ocurrir. Esto nos va a servir para evitar el desgaste precoz y el aflojamiento del implante y de alguna forma también para reducir la curva de aprendizaje. Hay una frase muy interesante de nuestro maestro de la cirugía de cadera, como es el doctor Chanley, que allá por el año 61 dijo que al principio el paciente no encuentra diferencias entre una cadera normal y un reemplazo de cadera, pero el problema es hacer que estos resultados iniciales sean permanentes. Y en parte en relación a esta frase es que nos parece fundamental planificar para que justamente ese reemplazo de cadera dure lo que más se pueda en el tiempo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Para hacer un reemplazo de cadera tenemos que tener en cuenta antecedentes del paciente, antecedentes que tienen que ver con la edad del paciente, el sexo, la presencia de enfermedades asociadas, antecedentes quirúrgicos, el nivel de actividad física, obviamente el estado mental del paciente, la forma, la medicación, la presencia de adicciones, etcétera, elementos que pueden hacer al cumplimiento o no de ciertas indicaciones, sobre todo en el postoperatorio, que son fundamentales para la evolución de ese implante. Respecto al examen físico, tenemos que evaluar la movilidad, la masa muscular, la musculatura abductora, el patrón de marcha, la discrepancia de longitud que puede haber, examinar al paciente por completo, tener en cuenta que una rigidez en la columna lumbar puede ser un elemento que nos altere la biomecánica de la cadera y por lo tanto incluso nos puede alterar, ya veremos más adelante, la posición de los componentes y la posibilidad de una inestabilidad protésica. Y finalmente, además de antecedentes y de examen físico, llegaremos a la planificación radiológica. Y luego de esto, una vez que hagamos la planificación radiológica, en la cual nos vamos a detener ahora más adelante, entonces vamos a poder decidir qué abordaje vamos a realizar y vamos a poder entonces seleccionar el implante adecuado para ese paciente, qué tipo de fijación, cementada, no cementada, qué tipo de superficie vamos a utilizar, qué tamaño de cabeza, el grado de constreñimiento que podemos llegar a necesitar, calcular el offset, determinar el vástago femoral a utilizar, determinar la longitud del cuello, etc. Como métodos de planificación en una artroplastía de cadera, tenemos los cartabones que utilizamos tradicionalmente con la radiografía convencional, que es quizá donde más nos vamos a detener porque es lo que seguimos utilizando con mayor frecuencia hoy en día. La radiografía digital que se ha incorporado en los últimos tiempos y en la cual se requiere la presencia de ciertos software, ciertos programas que nos van a permitir aplicar la planificación sobre la radiografía digital, lo cual es sumamente útil. Quizás no esté disponible para todos en nuestro medio, pero paulatinamente va a ser probablemente lo que reemplace a la radiografía tradicional. Luego la planificación tomográfica, generalmente no lo hacemos en los reemplazos primarios de cadera, salvo aquellas deficiencias óseas muy severas, en donde la reconstrucción tridimensional que nos brinda la tomografía puede ser muy útil. Y finalmente lo más actual es la cirugía asistida por computadoras, lo cual puede ayudar a una mayor precisión técnica, sobre todo en la orientación de los componentes. Bueno, entonces vamos a hablar en sí de la planificación radiográfica, la técnica convencional, que es la que seguimos utilizando hoy en día. Es importante establecer un orden. Para esto tenemos que destacar que la técnica radiográfica, cómo se realizan las radiografías, es muy importante porque eso nos puede evitar vicios de sobredimensión, por ejemplo, de componentes o de infradimensión, teniendo en cuenta una mala técnica radiográfica. Luego nos vamos a centrar en la planificación del componente acetabular,
en la planificación del componente femoral y tener en cuenta algunos puntos importantes como son la ubicación del centro de rotación de la cadera, la longitud y el offset. La técnica radiográfica que vamos a utilizar, en principio, es la radiografía panorámica de pelvis, que la vamos a hacer con el tubo a una distancia de 1,20 m. Eso está estandarizado para que de esa manera evitemos sobredimensionar o infradimensionar el tamaño real de los componentes. Siempre se debe hacer con el paciente en rotación interna, los miembros inferiores en rotación interna de 15 grados. Esto compensa la anteversión femoral. Y en una buena radiografía de pelvis siempre debe estar incluida desde la cuarta vértebra lumbar hacia distal. Se deben observar ambos agujeros obturadores en forma simétrica. Y lo ideal sería poder visualizar con claridad ambas imágenes en lágrimas, que son los parámetros más fidedignos para la colocación del acetábulo que ya vamos a mencionar. Complementando la radiografía panorámica y el frente de cadera, lo que vamos a hacer es un perfil. Generalmente el perfil de cadera, que se extiende al fémur también, nosotros utilizamos con mayor frecuencia el perfil del Lowenstein, pero también el falso perfil que ahora después lo vamos a comentar, que es el falso perfil de Lequesne, o bien el cross table, como se ve en la imagen de la derecha, son muy útiles porque la radiografía de perfil nos va a permitir observar cualquier alteración en cuanto a vicios que pueda haber en la curvatura del fémur en el perfil y que nos puedan alterar entonces la dirección del vástago femoral. Respecto al falso perfil de Lequesne, esta es una radiografía que se hace con el paciente en bipedestación, con la pelvis rotada a unos 65 grados en relación al tubo, siempre la cadera afectada sobre el chasis y el pie en una dirección paralela. Se considera que la técnica es correcta cuando la distancia entre ambas cabezas femorales es aproximadamente la misma longitud que el diámetro de una cabeza femoral. Lo que vamos a poder medir entonces en esa radiografía realizada correctamente es el ángulo centro-borde anterior, que nos habla de la cobertura anterosuperior de la cabeza femoral. Se mide a través de dos líneas, una línea que pasa por el centro de rotación de la cabeza femoral y una línea tangente al borde superexterno del acetábulo. Ese ángulo normalmente debe ser mayor a 25 grados. Cuando ese ángulo es inferior a 20 grados, nos habla de una falta de cobertura en la parte anterosuperior de la cabeza femoral y eso tiene que ver generalmente con la displasia de cadera. Bueno, y para terminar los exámenes radiográficos del paciente, en casos de antecedentes de fractura acetabular o fractura de pelvis o en caso de protusión acetabular, como puede ocurrir en patologías como las artritis reumatoidea u otras patologías inflamatorias, las radiografías oblicuas, como son la alar y obturatriz, son muy útiles para analizar tanto la columna anterior como la columna posterior del acetábulo y el compromiso que éstas puedan presentar. Yendo entonces a la planificación del componente acetabular, lo que vamos a hacer en la radiografía panorámica de pelvis en primera instancia es marcar ambas imágenes en lágrimas. Se considera que estas son el parámetro más fidedigno de asimetría acetabular, esto en comparación con ambos isquion. Vamos a trazar una línea que pase por el borde inferior, una línea horizontal que pase por el borde inferior de ambas imágenes en lágrimas, es decir, una línea bilagrimal. Y luego vamos a trazar una línea oblicua desde esta línea horizontal que trazamos previamente y que se dirija hacia el borde superexterno del acetábulo para poder marcar entre ambas líneas un ángulo de aproximadamente 40 grados, que esa es la inclinación acetabular que vamos a buscar. Hecho esto, vamos entonces a utilizar las plantillas, generalmente nos proveen las diferentes casas proveedoras de implantes. Con la plantilla lo primero que vamos a hacer es colocar la plantilla con esa inclinación de 40 grados como mencionábamos, tratando obviamente de que el borde inferior del cotilo esté en relación al punto inferior de la imagen en lágrima. Elemento fundamental para ubicar el centro de rotación de esa cadera. Siempre tratar de buscar el mayor contacto posible del acetábulo sin una eliminación excesiva de hueso subcondral. Y en caso de planificar un cotilo cementado, siempre tenemos que considerar por lo menos 2 o 3 milímetros de más para la colocación del manto de cemento. Una vez aplicada entonces esta plantilla,
lo que vamos a hacer es marcar el centro del componente acetabular y eso nos va a marcar el centro de rotación de la cadera, que obviamente lo vamos a comparar con el centro de rotación de la cadera contralateral y también vamos a tratar de equipararlo con el centro de rotación de la cabeza femoral cuando planifiquemos el componente femoral. Esta radiografía y esta planificación del acetábulo se completa en caso de presencia de quistes acetabulares con la planificación del relleno de esos quistes, ya sea con hueso o con cemento. Si bien sabemos que la colocación del componente acetabular debe estar en un área o en una zona de seguridad que ya fue descrita hace muchos años por Lewinek, que consiste en colocarlo en 40 grados de inclinación, como recién mencionábamos, y unos 15 grados de anteversión, esto en relación a un fémur con 15 grados de anteversión también. Hay una publicación muy interesante que habla de si realmente esas zonas de Lewinek son realmente zonas seguras para evitar la dislocación de los reemplazos de cadera. Y entonces se propusieron estudiar entre el año 2013 y el 2012 y se hizo una revisión bibliográfica de 9.784 reemplazos primarios de caderas y lo que observaron fue la presencia de un 2% de luxaciones, solo 206 casos. De estos 206, 120 de esos 206, o sea, más de la mitad, se encontraban en la zona segura de Lewinek. Y a la vez se analizó esto por separado en relación al abordaje quirúrgico utilizado. En el 65% de los pacientes que presentaban luxaciones con abordaje posterior tenían un componente en la zona segura de Lewinek colocado. Y en los pacientes que se realizó una vía anterolateral, el 33% tenía el componente colocado en la zona segura de Lewinek. Entonces, como conclusión, se llega a la conclusión de que existen, si bien esos valores históricos de 40 grados de abducción y 15 grados de anteversión son útiles, no se los considera completamente una zona segura y la inestabilidad protésica entonces tiene que ver con una multifactorial, con la presencia de múltiples factores que tienen que ver con no solo la colocación del implante, sino también con la relación entre la anteversión que se le da al acetábulo, la anteversión que se le da al fémur. Tiene que ver además, obviamente, con la presencia de partes blandas y la conservación de un aparato abductor y, por supuesto, con el compromiso del paciente en los cuidados posoperatorios. En relación a esto que les comentaba de la colocación del acetábulo y del fémur y la anteversión de ambos componentes, se ha estudiado lo que se denomina anteversión combinada. Esta técnica que acá les muestro en esta publicación dice que determina primero la anteversión del vástago femoral antes de determinar la anteversión de la copa acetabular. Entonces, esta última se puede ajustar a la anteversión del vástago. Y la idea es combinar ambas anteversiones en un rango de 25 a 50 grados con un promedio de 35 grados de anteversión combinada. Aquí otra publicación que habla del fémur primero, el concepto de anteversión combinada. Dice que generalmente cuando uno sigue este precepto de anteversión combinada, el resultado es que la copa acetabular suele tener una anteversión ligeramente mayor a esos 15 grados de la anteversión tradicional que se le daba en la zona segura de Lewinek. Lo que dice es que cuando uno utiliza este concepto de anteversión combinada entre el fémur y el acetábulo, nos daría un poquito mayor de seguridad en cuanto a la estabilidad de ese implante. Y que esto se puede establecer con mayor certeza con las actuales técnicas de navegación que colaboran a la colocación de los componentes. Bueno, por otro lado, en el intraoperatorio y yendo a la práctica quirúrgica en sí, el test coplanar de Ranawat es un elemento más que nos puede servir para analizar esta anteversión combinada que mencionábamos y para analizar la inclinación acetabular. En el caso de la anteversión combinada, lo que se hace es colocar el miembro inferior, el fémur, en extensión y una rotación interna de unos 45 grados. Entonces se trazan dos líneas, como ven ahí, una en el cotilo, que va de un extremo a otro del cotilo, y otra línea que va a nivel de la base del cuello femoral, del extremo distal del cuello femoral. Esas dos líneas, generalmente en esta posición de la pierna, deberían ser paralelas. Si son paralelas, nos habla de que hay una anteversión combinada que se encuentra en el rango de 25 a 50 grados. Como verán, nos puede servir entonces el test para determinar la anteversión combinada, pero no para determinar la anteversión independiente tanto del componente acetabular como del componente femoral.
¿sí? Y por otro lado, lo que nos puede servir el test de Ranawat es para ver la inclinación del acetábulo. Si trazamos una línea que sigue el eje longitudinal del cuello femoral y la comparamos con la línea que habíamos trazado a nivel del acetábulo, que unía ambos extremos del acetábulo, lo que podíamos ver es que si esas dos líneas son perpendiculares, eso nos habla de que el acetábulo tiene una inclinación de 45 grados. Elemento útil dentro de la práctica quirúrgica, un elemento más para ayudarnos a tratar de colocar los componentes en la mejor posición posible, optimizar esta colocación. Bueno, respecto al centro de rotación de la cadera, históricamente se utilizaron unas plantillas con círculos concéntricos, la técnica de Mose, que fue descrita hace muchos años. Generalmente lo que se hace es, en la cadera sana, se ubica el centro de la cabeza femoral con estos círculos concéntricos y luego se traza una línea que pasa por el centro de la imagen en lágrima, una línea vertical y una línea horizontal que pasa por el borde inferior de la imagen en lágrima, las dos líneas en verde que ustedes ven en la imagen. Y finalmente lo que se mide es la distancia desde el centro de la cabeza femoral hacia la línea vertical, esa distancia A, y una distancia B, que es la distancia que va desde el centro de la cabeza femoral hacia la línea horizontal bilagrimal. Bueno, esas dos distancias nos van a servir para poder marcar en forma adecuada el centro de rotación de la cadera en la cadera afectada, en la cadera contralateral. ¿Sí? Trasladando esa distancia A y esa distancia B desde la imagen en lágrima, vamos a poder marcar en forma adecuada el centro de rotación, a pesar de la distorsión que pueda haber en el fémur o la deformidad en el fémur proximal que tenemos que operar. Bueno, ¿y qué ocurre en caso de que ambas caderas sean anormales o patológicas y no tengamos una cadera sana como punto de referencia para marcar el centro de rotación de la cadera? En ese caso fueron descritos dos métodos que pueden ser útiles para esa situación, como son el método de Ranawat y el método de Pearson. El primero de ellos, el de Ranawat, descrito en 1980, consiste básicamente en marcar el arco cérvico-obturatriz de Shenton, marcar la línea ilioisquiática o línea de Kohler, y de la intersección de estas dos líneas marcar un punto 5 milímetros hacia lateral, llamado punto A. A partir de ese punto se traza una línea vertical que pasa por el punto A y dos líneas horizontales, una que pasa por el borde superior de ambas crestas ilíacas y otra que pasa por el borde inferior de las tuberosidades isquiáticas, y entonces a través de la línea vertical que pasaba por el punto A podemos medir la altura de la pelvis. Se interpreta como que la altura del acetábulo debería ser un quinto de la altura pélvica, y entonces lo que vamos a hacer es trasladar en esa línea vertical, desde el punto A, una distancia de un quinto de la altura pélvica hacia proximal y vamos a marcar el punto B, como ustedes ven en la imagen. A partir de este punto B vamos a trazar una línea horizontal que se dirige lateralmente para poder marcar entonces el punto C, cuya localización se va a basar en que la distancia AB debe ser igual a la distancia BC. Finalmente vamos a unir el punto A con el punto C y de esta manera vamos a tener ubicado un triángulo equilátero que se va a corresponder con la posición correcta del acetábulo para su reconstrucción. La hipotenusa de ese triángulo se corresponde con el diámetro del hemicírculo del acetábulo y por lo tanto el centro de esa hipotenusa se debería corresponder con el centro de giro de la cadera. Este es el método descrito por Ranawat y por otro lado tenemos el método descrito por Pearson en el año 93, que consiste básicamente en definir teniendo como referencia la imagen en lágrima, las imágenes en lágrima, definir una serie de parámetros y índices, fundamentalmente algunas distancias, como son la distancia A, que es la distancia vertical entre el centro de la cabeza y la línea horizontal que une a las imágenes en lágrimas, la distancia B, que es la altura total de la pelvis, la distancia C, que es la distancia horizontal entre el centro de la cabeza y la línea vertical de la lágrima, la distancia D, que es la distancia horizontal entre las dos lágrimas, y finalmente la distancia E, que es la distancia vertical entre la línea que une los puntos más declives de las lágrimas, el punto más inferior de las lágrimas, y la línea que une la vertiente inferior de las articulaciones acroilíacas. Entonces, de acuerdo a este método, lo que podemos deducir es algunos parámetros o cocientes, como son el cociente A sobre E, que normalmente da 0.2, y un cociente C sobre D, que da 0.3. Estos índices permiten situar el centro de rotación de la cabeza tanto en dirección vertical, a través del cociente A sobre E que recién mencionamos, y en la ubicación horizontal a través del cociente C sobre D. Bueno, a través de esto se puede localizar entonces el centro de rotación de la cabeza
Y generalmente lo que se dice es que tanto el método de Ranawat como el método de Pierchon tienen la ventaja de ser métodos que son independientes de la ampliación de la imagen radiográfica, ya que se extraen de la pelvis total proyectada. ¿Sí? Se han hecho estudios comparativos entre ambos métodos para tratar de definir cuál era un poco más el más preciso. Y si bien los dos métodos son útiles, lo que se ha encontrado es que en el método de Ranawat tiene una tendencia más clara a situar el centro de rotación ligeramente más proximal y más profundo que el centro anatómico de la cadera, y esto quizás se deba a que lo definieron para el tratamiento de protusiones acetabulares, en las que la cadera sufre un desplazamiento interno y proximal. Bueno, y para planificar el fémur, entonces tenemos que recordar que el objetivo de las plantillas que vamos a colocar sobre la radiografía para planificar el fémur nos tienen que permitir lograr una adecuada fijación y alineación del vástago femoral, restaurar el offset y establecer una adecuada longitud del miembro. Es importante medir el ángulo cérvico-diafisario y tener como puntos de referencia para localizar el nivel de la osteotomía la punta del trocánter mayor, el borde superior del trocánter menor. Generalmente decimos que la osteotomía la hacemos 1 centímetro por encima del trocánter menor con una inclinación de 45 grados, aunque esto puede variar el nivel de la osteotomía, ya lo vamos a ver tanto en el varo como en el varo, lo vamos a ver en las próximas diapositivas, y siempre es importante analizar el perfil, como decíamos antes, la curvatura anterior del fémur y la amplitud del canal para evitar vicios en la colocación del vástago, como ocurre, como se ve en la imagen radiográfica de la derecha, que muestra cómo ese vástago está haciendo una impronta sobre la cortical posterior del fémur y el consecuente riesgo de fractura. Bueno, y finalmente en la planificación es importante tener en cuenta el offset. Cuando hablamos de offset, nosotros habitualmente hacemos referencia al offset femoral. El offset femoral es aquel que se mide desde el centro de rotación de la cadera, la distancia que hay entre el centro de rotación de la cadera a una línea vertical que pasa por el centro de la diáfisis femoral. Pero también podemos medir el offset acetabular, que es la distancia que existe desde el centro de rotación de la cadera hasta una línea vertical que pasa por el centro de la imagen en lágrima. Y podemos hacer la sumatoria global del offset femoral más el offset acetabular. Cuando hacemos esa suma, generalmente ese offset global tiene un valor entre 41 o 44 milímetros. Si bien sabemos que los implantes protésicos generalmente vienen con un offset fijo que trata de aproximarse al offset anatómico de las caderas, en general hay implantes que nos permiten modificar ese offset, incrementar ese offset de alguna forma, y ahora lo vamos a ver que puede ser muy útil en algunas patologías como en el varo. Siempre tenemos que elegir el offset del componente femoral cuyo centro de rotación más se aproxime en la horizontal al centro de rotación acetabular. Es decir, si el centro de rotación de la cabeza femoral se encuentra medial al centro de rotación de la copa, el offset va a aumentar. Y contrariamente, el offset disminuye si el centro de rotación de la cabeza femoral es más lateral que el centro de rotación de la copa acetabular. Bueno, y respecto a la longitud del cuello femoral, vamos a movilizar la plantilla del fémur dentro del eje femoral hasta encontrar aquel tamaño de cuello que, manteniendo el offset seleccionado, con el que se consiga aproximar al máximo en la vertical el centro de rotación que habíamos marcado del acetábulo con el centro de rotación del fémur. Y entonces sí, finalmente se marca el nivel de la osteotomía femoral con esa inclinación de 45 grados. Ahora bien, hay 3 medidas importantes para reproducir la posición del fémur en el intraoperatorio. Así como hoy charlábamos del intraoperatorio para el acetábulo, hay algunos datos a tener y que podemos medir, a tener en cuenta en el intraoperatorio para el fémur. Podemos medir la distancia entre el ángulo superior del trocánter menor o el borde superior del trocánter menor, que es fácilmente accesible en el intraoperatorio, y la zona de osteotomía del cuello femoral. Entonces eso nos va a medir el nivel de osteotomía cervical, que lo podemos planificar. Otra distancia importante es la distancia entre el borde superior del trocánter menor y el centro de rotación de la cabeza protésica, y eso nos va a hablar del offset y de la longitud del miembro, y eso también lo podemos planificar y medir en el intraoperatorio para tratar de lograr poner en práctica lo que planificamos. Y finalmente la distancia entre la parte más medial del cuello femoral y la zona de implantación del vástago a la altura de la osteotomía cervical. Entonces eso nos va a permitir evitar colocar un vástago en varo o en valgo si no localizamos el punto de ingreso correcto.
Con respecto a la discrepancia, la longitud de los miembros, desde el punto de vista clínico, sabemos que podemos hacer mediciones desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el centro del malleolo tibial, o bien podemos hacer la colocación de realces debajo de la extremidad más corta, cada vez mayor, en forma progresiva, hasta que ambas crestas ilíacas se encuentran en la misma posición horizontal. Estos son dos elementos para medición clínica. Ahora bien, para ser más preciso, estas mediciones se pueden hacer radiográficamente a través de la pangoniometría, como vemos en la imagen. En esta pangoniometría se mide desde la línea que empieza en la parte superior de la cresta ilíaca, atravesando el centro de rotación de la cabeza femoral, para finalmente atravesar el centro del platillo tibial y el centro de la articulación del tobillo. Ahora bien, cuando realizamos la radiografía panorámica de pelvis, tenemos que marcar las imágenes en lágrimas. Generalmente marcamos el borde inferior del trocánter menor, algunos utilizan en el centro, nosotros marcamos el borde inferior del trocánter menor, la línea bilagrimal por el borde inferior de esas imágenes en lágrimas, y entonces podemos medir la distancia que hay entre ambas líneas, la distancia vertical. Por otro lado, es importante también medir la distancia que hay entre ese borde inferior del trocánter menor y el centro de rotación de la cadera para establecer entonces la longitud real de ese fémur, de ese miembro inferior, y poder restablecerlo esto desde el punto de vista práctico, ¿no? en el reemplazo. Por eso hablamos de discrepancia anatómica o discrepancia funcional. Esto está asociado a que si bien la discrepancia anatómica está presente cuando tenemos una deformidad del fémur proximal, como se ve en la imagen, con una alteración de la morfología de la cabeza femoral derecha, por otro lado podemos tener sumado a esto una alteración tanto a nivel de la pelvis como una inclinación anormal de la pelvis, generalmente esto debido a alguna inclinación de la columna o alguna curvatura anormal a nivel de la columna, y eso nos puede alterar la longitud y hablamos entonces de discrepancias funcionales. Para establecer entonces la discrepancia, vuelvo a lo mismo, marcamos ambas imágenes en lágrimas, el borde inferior de las mismas con una línea horizontal, marcamos el trocánter menor, el centro o bien el borde inferior del trocánter menor y medimos esa distancia, y entonces ahí podemos establecer la diferencia que hay entre una cadera y la otra, y de esa forma tratar de restablecer esa longitud en el posoperatorio cuando hacemos el reemplazo protésico. Esto llevado a la práctica, acá lo vemos, marcamos en el posoperatorio entonces nuevamente los bordes inferiores de las imágenes en lágrimas y la línea horizontal, marcamos el trocánter menor y tratamos una línea horizontal, y luego al medir la distancia entre ambas líneas vemos que logramos con el implante compensar el acortamiento que había en el miembro inferior derecho. Bueno, y en algunos casos particulares, cuando tenemos una coxa vara o una coxa valga o una coxa breva, como vemos en la imagen de la derecha, producto muchas veces de una necrosis ósea vascular o de patologías de tipo inflamatorias como ciertas artritis o en patologías autoinmunes, lo que vamos a ver es que existen variaciones. En la coxa vara, como ustedes ven en la imagen, lo que va a ocurrir generalmente es que los pacientes tienen un offset femoral mayor del habitual. Y esto, si nosotros utilizamos un componente femoral estándar, lo que va a ocurrir es lo que ustedes ven en la imagen en la derecha, es que ese offset femoral disminuye y por lo tanto la musculatura abductora pierde tensión, y eso puede llevar entonces a no solo a una alteración de la marcha de este paciente, sino también incluso a una inestabilidad protésica. Por eso la manera de compensar esto, sabemos que el paciente entonces con un varo en su cadera tiene un offset femoral incrementado, y entonces la manera de poder solucionarlo es utilizando un corte femoral más bajo, de forma tal que de esa manera compensamos el offset, pero en ese caso, al realizar un corte femoral más bajo, vamos a tener que utilizar un cuello más largo para compensar la longitud, y de esta manera no alterar el offset, pero a expensas de a veces de alterar la longitud de la pierna. Para esto, para ser más preciso y realizando el corte tradicional, lo que se puede hacer entonces en el varo es contar, que lo contamos en nuestro medio con prótesis con un offset incrementado, con vástagos con offset incrementado. Entonces acá vemos cómo al colocar un vástago con offset incrementado, esto nos facilita restablecer el offset que tenía esa cadera sin alterar el corte femoral y sin alterar la longitud de la pierna. Cuando hablamos de una coxa valga, por el contrario,
lo que vamos a ver es la situación opuesta, es decir, normalmente un paciente con coxa valga tiene un offset disminuido, relativamente menor, eh, y mayor longitud. Entonces, para compensar esa situación, no contamos con prótesis con menor offset en el mercado, pero sí lo que podemos hacer es un corte femoral en el cuello más alto que nos va a permitir compensar ese offset, como vemos aquí en la imagen, es decir, al hacer el corte más alto achicamos el offset, es decir, lo compensamos al offset del paciente, y al mismo tiempo, para evitar de esta forma, con el corte más alto en el cuello, el alargamiento de la pierna, vamos a tener que utilizar seguramente un cuello más corto, es decir, un corte femoral más alto y un cuello más corto nos va a permitir restablecer el offset de esa cadera y no alterar la longitud de la pierna. Bueno, y entonces para terminar y para llevarnos a casa, recordar que la planificación preoperatoria en el reemplazo total de cadera no solo optimiza los tiempos, sino que además nos anticipa complicaciones, nos reduce la presencia de las mismas y también nos ayuda a aprender, nos ayuda a reducir nuestra curva de aprendizaje, ¿sí? Y esta frase de Benjamin Franklin se las dejo para que lo piensen: quien fracasa al planificar, planifica su fracaso. Me pareció muy acertada como para redondear esta charla. Les mando un saludo grande a todos.